Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... ¿Dos más, no? Circuito electoral. Amigos, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. El 9 termina el plazo para el empadronamiento. Esto es el próximo día lunes. Recomendación en los lugares en los que se está empadronando. Darle un poquito más de tiempo de oportunidad a quienes hacen cola, a quienes hacen fila y a quienes quieren empadronarse. No porque les guste votar en su mayoría, porque están obligados a votar. Así es esta democracia de obligados. Uno está obligado a votar porque si no vota, le multan. Y después de votar, deja de ser importante. Amigos, en el circuito electoral hoy vamos a hablar de temas interesantes. Espérenme, por favor, después de la pausa. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenida al programa. Agarre su micrófono. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Dori Álvarez Flores. Dori Álvarez Flores. Sí. Agradezco a su canal porque nos ha invitado. Venimos con el problema de la usura que tenemos a nivel nacional y es esto, pero de todas maneras estamos nosotros siguiendo todos los pasos, no nos estamos desintegrando, estamos todos unidos. Muchas veces todas las otras personas no quieren dar la cara. Deber no es un delito, robar sí. Yo digo siempre, deber no es un delito, robar sí, pero... ¿Y no pagar? No, nosotros no estamos diciendo no vamos a pagar, queremos pagar lo que nos han prestado, no lo que ellos nos quieren engañar, es otra cosa. A ver, cuéntenos su caso. Ya, mi caso de mí ha sido lo siguiente, que yo tenía un problema con el Banco Mercantil. ¿Se prestó del Banco Mercantil? Sí, hace mucho tiempo, lo remataron mi casa. ¿Cuánto se prestó? Aquella vez me presté yo $40,000. 40,000, ¿se acuerda qué año? Ha sido esto el 98. El 98, sí. 2008, hace como 15, 16 años. 16 años. Y $40,000 es hartito. Es harto, pero yo vendí la mitad de la casa, se los pagué. ¿Pero para qué se prestó los 40,000? Ha sido por una, ¿cómo lo puedo decir? Por garante. ¿A usted era garante? Sí. ¿Fue garante usted? A ver, sí, explíqueme. Es bueno aconsejar, ¿no? Porque el momento, por favor, me conoces, ¿cómo no me vas a garantizar tantos años amistad con tu papá, con tu mamá? Garantízame el éxito. 6 mesecitos lo pago y te voy a reconocer además. ¿Cómo ha sido la garantía? Hoy en el día no conviene ser garante ni de nuestra propia familia. Porque muchas veces, como usted dice que por ser hermanos o por ser mi amistad, uno le dice muy bueno que lo voy a pagar, pero no es así. Más antes los bancos eran muy duros, pero como aquellas veces nosotros hemos caminado en los pequeños deudores, realmente el banco ahora son flexibles. ¿Cómo fue la garantía? A ver, cuéntenos. Muchos se van a sentir identificados. Ay, se van a asustar. Y yo, claro, mi esposo garantizó con... ¿Su esposo? Sí. ¿A quién inmueble, a un señor que realmente él ha llegado a fallecer y hemos tenido muchos problemas. Ya, pero el señor era muy amigo de ustedes. ¿Por qué le garantizaron ustedes? Claro, porque era amigo de mi esposo. Muy amigo de su esposo. Muy amigo de mi esposo. ¿Y de usted también? ¿Para que usted acepte? Porque 2 tienen que firmar. No, muchas veces a la esposa no nos hacen valer. Muchas veces más antes así eran los bancos. Cuando una persona trabajaba en una institución y él quería ser garante de otra persona, entonces iban y lo firmaban nomás. ¿Y su esposo le dijo, le garantizaremos a mi claro, amigo? Él lo garantizó. Es buena gente. ¿Le avisó a usted, no? Sí, me avisó. Primero era en el Banco Nacional y después hicieron pasar al Banco Mercantil. ¿Y cuánto se prestó el amigo de su esposo? $40,000. A él se prestó $40,000. Sí. ¿Y el esposo le garantizó con qué? Con mi vivienda. ¿Con su casa? Con la casa. Una casita debe ser bien para poder garantizar, porque claro. por $40,000 tiene que ser por lo menos $100,000. Sí. Así costaba mi ¿Y dónde vivían ustedes? Yo vivo en la Pasaje Alarcón número 73. Pero en ese tiempo esa casa era la que... Esa. El $40,000 en el Banco Nacional. No. Primero me dice Primero usted. Era una garantía así personal y después personal. directamente después fue al Banco Mercantil. ¿Personal cómo era? ¿Con alguien? una sola firma. ¿Con el banco, pero? Con el banco. Con el banco. ¿Le garantizaron? ¿Firmó su esposo? Sí. ¿Con qué banco?
Nacional. Con el Banco Nacional. Nacional, ¿Y sí. pagaron? Claro, y después que debían un poco, se fueron al Banco Mercantil. Y en ahí garantizó con mi vivienda. ¿De nuevo? De nuevo, sí. O sea, ya como pagaron la primera vez, Sí. seguro van a Sí. pagar. No terminaron de pagar la primera. Terminaron todo, ya no debían nada. Ya no se debía nada en el Banco Nacional y directamente se Entonces, fueron al volveme a garantizar. ¿Y qué Y pasó? de esa manera fue al Banco Mercantil, Al Banco porque Mercantil. era más barato el interés. El interés. Sí. Entonces pensaron en eso, dijeron, Claro. más barato el interés, seguime garantizando, hermano, y... Eso ha sido el problema porque después el señor, claro, de pagar sabíamos ir pagando. Hay veces cuando él no tenía yo lo pagaba por no entrar en moda, Ujú. porque más antes usted sabía que los bancos eran muy duros, como se Exigentes, puede sí. decir. Pero llegado el momento ya no pude pagar. Y después Era- le prestaba a usted, se lo devolvía a usted lo que me lo pagaba. devolvía, sí. Ya. Como era mucho de pagar $500 aquel A entonces. $500 sí, cada se mes. pagaba cada mes. No Ya. se podía pagar, ya pues hemos entrado en mora, que me han sacado... ¿Y el señor El señor ha muerto en un accidente. ha fallecido en un accidente? Sí. Y no había seguro. No tenía nada. ¿Y la familia de él? No, era soltero. ¿Y los 40.000 que habrá hecho? ¿Nadie sabe? Nadie sabe. ¿Ni él contaba para No, qué no, les pedía garantía? No dijo Voy a nada. trabajar, voy a hacer Sí, negocio, ¿qué él decía? quería hacer negocio. Traía el negocio. Ya. Pero le ha ido mal. Y claro, de esa manera nos ha dejado bien colgados a nosotros. ¿Y? De esa manera yo debía al Banco Mercantil, claro, ya, yo decía que era ya mi deuda mía, ¿no es verdad? En el Banco Mercantil, Y con el esposo se negaba cada que se Claro. acordaba. pequeños prestatarios, gracias a nivel nacional que se hizo para poder arreglar. Claro, nos han condonado los intereses, todo, O sea, ha pagado sin intereses. sin intereses, pero yo tenía una deuda pendiente, yo lo vendí mitad de mi casa Para pagar. para pagar. Ese entonces yo debía al Banco Mercantil 25.000, ¿ya? Yo lo vendí en 20.000 mi casa, Ya. y yo dije, pues llevando los 20.000 voy a quedar con 5.000 nomás ya de deuda, ¿Y los intereses? pero no había ¿Y sido las así. multas? Había sido que se va a honorarios de abogado, gastos judiciales, gastos penales, entonces mi deuda ha quedado en $11.000. Y ese es O sea, de los 5.000, no, de los, claro, 25.000 yo debía. ya. He pagado 20.000 y de los 20.000. 20.000 quedó 11.000. porque- De saldo. De saldo. Ya. Entonces yo dije pues que con esos 11.000 voy a poder pagar. No me quisieron reprogramar porque aquel entonces los bancos no querían reprogramar porque no tenía yo de dónde pagar. Ujú. Entonces hemos seguido estirando la deuda. Como ha sido los pequeños prestatarios, nos hicieron un convenio. Teníamos un convenio con todos Ya. los bancos, porque esto se hizo a nivel nacional. No sé si usted recuerda que Sí, hubo marchas y marchas, todo. A nivel nacional se hizo, entonces de esa manera el Banco Mercantil me dijo, ya, vos debes 11.000, nos vas a pagar $16.000 por el hecho que teníamos un convenio. Ujú. Y de esa manera, como en la calle de Orgullo decía, se compra deudas, yo me acerqué, que había sido el bufete del señor Aldo Romero. Aldo, ¿qué año era esto? Recién nomás hace el 2010. Seguía debiendo usted Yo desde el seguía- 90 y... Sí, seguía debiendo. Uy, una vida de calvario para De pagar calvario. por la plata de otro. Sí. Seguía debiendo y yo me acerqué y le dije, doctor, buenas tardes, le pregunté cómo preste, yo le avisé, le dije, tengo este problema. Y me dijo, no hay ningún problema, agreguemos una oferta, porque realmente me dijo el del Banco Mercantil, hazme una oferta. ¿Y fue solo usted o con el esposo? Yo sola, porque ¿Y el esposo? Se fue a trabajar para poder seguir pagando. Ah, ya se fue a otra parte. Sí. Entonces yo fui al Banco Mercantil y le dije al gerente, tengo esta propuesta, y me dijo, le presenté. Pero a ver, antes, el señor al que le garantizaron no tenía nada, ningún bien como para que hagan llamada. Primero lo de él y después decir lo del garante. No tenía nada. Nada. No tenía. Ya, bueno. Y, Directamente al garante lo saltan. Ahora. claro que si para algo garantiza, ¿no? Uno. Eso es la verdad. Entonces, de esa manera por eso, como le digo, me acerqué al señor Aldo Romero a su bufete y le dije, doctor, aquí he leído que se compra deudas, y leí en periódico también que se compraba deudas. Fui y le comenté cómo era mi problema con el Banco Ya. Mercantil y me dijo, haremos una oferta. Hizo él con puño y letra de $12.000. En vez de pagar 16.000, Sí, lo podían pagar 12.000. Sí, llevé la oferta al Banco Mercantil y el Banco Mercantil me rechazó, me dice, estamos haciendo una oferta dolicita, mirad, $16.000 que sea. Y me dijo, ya no hay ningún problema, te vamos a prestar. Claro, yo con ese interés que me va a prestar el señor, llevemos los 16.000, han ido ellos a pagar. Y ¿Quiénes? el señor Daniel Díaz Romero Ya. había sido un prestamista del señor Aldo Romero. ya. Porque el señor Aldo Romero había sabido trabajar con muchos prestamistas. Ya, entonces el señor Aldo Romero le dijo,
voy a conseguir que alguien le dé los 16.000, entonces ya no va a deber al banco, le va a deber a este señor, ya. Sí, y con la garantía de la casa. De la mitad nomás ya de la casa. Sí, ya porque era ya partido la casa. Ujú. Ya le dije, pues yo estuve de acuerdo. ¿Y el marido también? Claro, estuvo ya, el marido no estaba aquí. Pero estuvo de acuerdo porque también tenía que firmar. No, ya era la parte mía de esos 50 que yo los rescaté en mi casa. Ya, la mitad de él la vendieron, Sí, se quedó sin... Sí, él ya se quedó sin parte, Ya. como se puede decir. Entonces, la parte mía, entonces yo hice todos los papeles, salió a nombre de este señor Daniel A. Díaz Romero. Pero igual, si es de usted y está casada, igual tienen que firmar los dos. No, pero no, en ¿No le este dijeron? caso no me dijeron. Ah, ya. Bueno. Entonces, fuimos con este señor Daniel, fue el señor Aldo Romero, hablaron con el gerente le dijo, bueno, no hay ningún problema, el señor Montesinos estaba, ese entonces le dijo, esta es la situación de la señora, tienen que saber, esto es así, así, les comentó, no, pierda cuidado que nosotros la vamos a ayudar a la señora. De esa manera ellos pagaron los $16,000, salió toda la documentación al nombre del señor Daniel A. Díaz, del banco. Entonces, casi un mes tardó, porque esto se había sabido hacer otra vez ante la notaria todo. Entonces el señor Daniel A. Díaz me dice, hija, me dice así porque me trataba de hija persona mayor, me dice, yo tengo que irme al exterior y yo necesito mi dinero. Yo le digo, pero don Daniel, no hemos podido sacar del banco. Le digo, sí, ese es el problema, porque el señor Aldo Romero había tenido también vinculación con los bancos, digamos que uno va, deja los papeles, él había sabido llamar y decir no le den, que no va a poder pagar. Ah, así es. Sí, dejemos nosotros los papeles a nombre del señor Daniel en el Banco de la Unión. Y me dijeron, sí, se va a poder sacar el dinero a nombre de su hijo, porque mi hijo estaba queriendo sacar. Pero llegado el momento no me dieron el préstamo, el señor necesitaba su plata. Entonces volvemos a ir ante el señor Aldo Romero, porque hicimos un documento de los $16,000, teníamos que pagar yo $21,000. Intereses 5.000. 6,000. Ya. Yo estuve de acuerdo de pagar, dije, como me voy a sacar $25,000, yo se lo pago los 21 y pues sabré qué hacer con los 24, con los $4,000, algún negocio voy a abrir, pero el pensar de una persona no es así, como yo quería. Entonces el señor Aldo Romero me dijo que él iba a buscar a otras personas para que me puedan prestar, y el señor A. Díaz había dejado un poder para que lo pueda vender la casa, y el señor A. Díaz Romero le había vendido al señor Klaus, al gringo que le decimos, al alemán, y a la señora Gloria Núñez, a la que trabaja en la corte. ¿Qué corte? En la corte superior. O sea, ¿el bien de quién vendió? El bien de mí. Pero si usted todavía puso solo como garantía, Pero ¿o ya se los vendió? No, ya... ¿Se cumplió el plazo? No se cumplió el plazo, solamente que han sido pues abusivamente que lo hicieron todo eso. Porque usted puso como garantía la mitad de su casa Sí. hasta que termine de pagar, pero nunca vendió la casa usted. ¿Hizo algún documento en el que decía, si no le pago hasta tal fecha, con asas, creo que dicen? Había un documento, incluso que en ese documento decía que iban a vender a mi hijo, que tenían que vendérselo a mi hijo. O sea, el nombre de mi hijo tenía que salir. Pero viendo mi hijo ese documento, no lo quiso firmar. Y me dijo, no mamá, ¿cómo vamos a pagar en 15 días? ¿Quién nos va a prestar en 15 días? ¿Cuánto tenían que pagar en 15 días? 21,000. Ah, los 21,000 en 15 días. Y le dijo al señor Daniel, pero ¿cómo vamos a conseguir en 15 días 21,000? Pero ¿y cuánto tiempo tuvieron para pagar? Primero 15 días nos dio. ¿Después del banco que pagaron los 16,000? 16,000, 15 días. No pude pagar y no quiso ya rehacer ese documento de los 15 Pero días. usted cuando le dijeron en 15 días, ¿no pensó, dijo, es imposible mi capacidad de pago? Le dije yo al señor Aldo, no voy a poder pagar. Y de eso mi hijo no quiso firmar ese documento. No firmó mi hijo el documento. ¿Y cómo se prestó? Si sabía que no iba a poder pagar, ¿cómo prestarse? No, el problema era que la intención de mi hijo era sacar del banco, porque como él era profesor... Volver a prestarse del banco. Claro, del banco, pues ya él hacerse cargo de la casa. Pero no ha sido así. Pues. ¿Y por qué no le habrán prestado? Porque dicen los avisos, se les presta a los que tienen su cuenta en este banco, que reciben su depósito de empleados públicos. No es así. Más antes el banco era muy diferente. Ahora sí hay más facilidades en el banco, realmente, muchas facilidades. Entonces no se pudo prestar mi hijo, no lo quiso firmar ese documento mi hijo, entonces el señor Daniel me dijo que necesitaba el dinero. Entonces el señor Aldo Romero, por eso yo le digo al señor Aldo Romero que se acuerde las cosas que me ha dicho. Yo le he dicho incluso, con más que a un padre, a un cura me he ido a confesar todos los problemas que yo tuve de mi casa. Claro. Él todo sabía, que yo tenía anticretistas,
todo sabía. Ah, aparte usted tenía... Ellos un saben. El banco anticrítico. siempre le dijo, tiene la señora anticretistas. Ujú. El banco siempre le O dijo. sea, no solamente debía los 16.000, después 21.000, sino además el Yo tenía anticrético. anticréticos. ¿Cuántos anticretistas? Tenía 5 anticretistas. 5. ¿Y en total cuánto se sabría sumar? $10,000. 10.000 más. Sí. Entonces, Sí. y la casa entonces aparecieron vendiendo a 2 personas. No, no se ve. Claro, supuestamente el señor Daniel Ujú. había dejado un poder. Yo el día de ayer me he encontrado con el señor Daniel. Ha llegado el Ha señor llegado. Daniel, sí. Es el que le prestó primero. El que me prestó. Ya. Porque desde el día en que me prestó, más no lo volví a ver. Ah, ya. Y hace 2 años, a 3 que ya va a Ujú. ir. No lo volví a ver más al señor Daniel yo. Entonces ayer le hemos encontrado en la corte y me dice, realmente me da pena de lo que están pasando toda la gente en aquí. Yo he llegado a saber en la ciudad de Santa Cruz que a mí me han puesto que yo soy el papá de Aldo Romero. Yo no soy ningún pariente del señor Aldo Romero, nos ha recalcado. Ujú. Y solamente el apellido es que coincide. Yo no soy ningún parentesco, no tengo. Y nos ha recalcado ayer y me dice, realmente a mí me duele lo que están pasando. Yo he dejado un poder solamente al Aldo para que él pueda hacer algo, pero él supuestamente él lo había vendido la casa en 30,000 bolivianos, No, debía usted $30,000. dólares, pero en el juzgado que me han sacado a mí el desalojo, hay el documento que el señor Aldo, el señor Daniel, a estos 2 señores, a la señora Gloria, al señor Klaus, les había vendido en 30,000 bolivianos la casa. Son 4.000 y un poquito más dólares. Ya. Dicen es porque no pague a la alcaldía mucho, por eso dice que se hace así. Ah, ya, es un, ¿cómo Pero- dicen? ¿Un documento falso? Algo por Pero ahí? no puede ser un documento falso que esté en la corte, en Ujú. el juzgado. Eso es lo que a mí me... Realmente hay un documento de 16,000, hay un documento de 21,000, hay un documento de $22,000. Son 3 documentos. Más bien que la señora Jacqueline Trigo, la juez, nos ha llamado a una... ¿Cómo le puedo ¿Conciliación? decir? Nos ha llamado a una audiencia, yo me he presentado y le he dicho, yo no puedo ponerme abogada porque no tengo plata. Esta es mi situación, y le he comentado cómo es mi situación, y yo le he ido pagando al señor Klaus, depositaba al banco. Ah, ya, al nuevo. Sí, Al nuevo dueño. al nuevo. ¿Pero por qué si ella era dueño y para qué ella le iba pagando? Yo le iba pagando supuestamente como un alquiler, que yo no sabía que era yo inquilina. Usted pasó de ser dueña a ser inquilina. ¿No sabía que usted pagaba por eso? No sabía. ¿Qué le dijeron? ¿Me está pagando por la deuda? Claro, yo pensé que estaba pagando por un interés ¿Interés de la deuda? de los $16,000. Ya. No, pero había sido que yo pagaba el alquiler. ¿Pero y nunca firmó un recibito, una factura? No, sea que sabe cómo ha sido que yo he hecho los depósitos al banco, porque un día me aparece el señor Klaus con la notaria, con la doctora Jaldín, aparecen con una carta de desalojo. Ya. Y yo le digo, ¿por qué? Le digo, si yo estoy pagando al señor Aldo todos los meses. Hemos bajado y le digo, doctor Aldo, pero si yo todos los meses le pago $300, primero pagaba $300 yo dejo. Y ahí le dice, sí, pero yo te daba, Klaus le decía, yo te daba. Entonces, desde ese día me dice, para que no haya problema, señora Dolly, deposítemelo al Banco Visa. Me ha dado su cuenta. Y yo se lo depositaba. ¿El señor Klaus? Klaus. Ya. $400 va a ser este Ya. mes, no hay ningún problema. $400 cada mes. Se lo depositaba al banco. Ujú. Cuando aparece la señora Gloria a mi casa diciendo que no le daba al señor Klaus lo que le correspondía, Ah, porque los dos eran dueños. los eran dueños, que no le correspondía que yo le vaya dando a ella. Venía, anotaba en su libretita, no me quería dar ningún documento, no, ninguna nota. Entonces yo dije, estos de repente me van a hacer como el señor Aldo. Entonces le dije, señora Gloria, estoy viajando, ¿y cómo se lo voy a depositar? Deposítemelo al Banco Nacional. Y se lo deposité. 200. Y 200 al otro. No, a la última vez iba depositando a la señora Gloria los 400. Los 400, ya no al señor Klaus. Ya no. Ya. ¿Y el señor Klaus no reclamó? ¿No dijo por qué a mí no? No vino más y ahí es donde me metieron el juicio. Ya. Y pese a eso yo no sabía que me estaban demandando. Me han venido con desalojo, que yo he ido ante la doctora, me ha agarrado a la doctora Terán y hemos hecho hacer nulidad por el hecho que a mí nunca me notificaron. Habían notificado de mi casa ahí al lado, Ujú. pero yo no sabía. ¿Y el Ya, vecino sabía no? el vecino tampoco sabía. Entonces ya estaba todo listo y yo no sabía nada. La doctora Terán ha hecho hacer nulidad desde un principio, a cero se ha vuelto. Ujú. Y pese a eso hemos tenido una conciliación, como se puede decir, de la juez, la doctora Jacqueline Trigo, muy buena. ¿Para qué yo voy a decir de esa juez? Les ha dicho, la señora tiene intención de pagar,
ha estado pagando ella también. Denle un plazo, porque yo agarraba a nombre del señor Adías los papeles y cuando ya estaba para sacar del banco, ya no estaba a nombre del señor Adías, estaba ya a nombre de la señora Gloria Núñez. ¿Y del señor Klaus? Claro. ¿De los dos? De los dos yo no podía hacer nada. ¿Usted cómo se iba a prestar a nombre Nada. de otros? Ya no he podido hacer ¿Ya había nada. perdido la casa? Ya había perdido la casa. ¿Y hace qué tiempo había perdido la casa? Hace un año. ¿Y recién se ha enterado? Sí. Sí me he enterado. Haremos una pausa. Ahora vamos a seguir contando historias de quienes se prestan. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Bueno, a ver, en nuestro bloque nos quedan algunos minutitos. Pero hay algún videito también. Despuésito vamos a ver el video. ¿Usted tiene otro problema? Cuénteme. Sí, buenas noches. Voy a agradecerle en primer lugar por darnos la cobertura. Sí, mi caso es, ¿cómo le puedo explicar? Yo me prestaba el señor Aldo Romero. ¿También? Sí, 100.000 bolivianos. Bien. Con el señor Gonzalo Mamani Aguirre, que él es el que me prestó la plata. Ah, ya. Era para pagar a la señora Lisset Caguaya Cerrudo, que yo debía, que estaba mi casa hipotecada a Ahí nombre está la hipoteca. de 49.000 bolivianos. Y se prestó 100.000. Sí. Le quedaba 51.000. No, eran los intereses que ella me cobraba al 10%. Era una amiga mía. Sí, es una abogada, era mi amiga. O sea, le cobraba su amiga. Sí, al Si no 10%. fuera su amiga, ¿cuánto le hubiera cobrado? Al 10% Sí, de 49.000, 4.900 al mes. sí. No le podí cancelar un tiempo, Ajá. porque yo llegué a endeudarme mucho, porque tenía otra amiga que era Edith Torres Frías, que ella también me prestaba al 20%. Al 20%. Sí, O sea, en 5 meses pagaba lo mismo. sí. Y, o sea, tenía que pagar a un lado, otro lado sacaba interés sobre interés, le pagaba a la Edith Frías. Ujú. Entonces yo tuve que prestarme 49.000 bolivianos para pagar a esta persona Ya. de Lisset Caguaya. Ujú. Mi hijo tuvo un accidente hace 2 años atrás, yo no pude cancelarle, entonces de ahí empezó a crecer la deuda, yo no estaba pagando los intereses a Lisset Caguaya. Llegó un momento donde que ella agresivamente vino y me dice que te voy a rematar la casa, que ya no puedo más, que esta plata era prestada, y entonces busqué a alguien para que pueda comprar la deuda. Entonces yo fui al periódico, leí en el periódico y justo vi del señor Aldo Romero, del abogado. Yo le expliqué la situación, todo. O sea, yo le he contado como la señora Dori le contó al señor, yo le conté la verdad, para quién era la plata, para qué yo necesitaba y el por qué voy a pagar. Cuando él me dice ya, va a ver la casa el señor Aldo Romero, mira, dice sí, se te puede prestar 100.000. Era para pagarle 83.000 bolivianos tenía que pagar al Lisset Caguaya, el capital más el interés que yo debía. ¿Y no debía a nadie más? Era todo. No, debía más antes a Edith, pero Bien. sí, pero yo no tenía ningún documento con ella, porque mi casa está hipotecada con Lisset Caguaya. Ya. Pero a la señora Edith también le debía. Sí, Ah, aún pero así no- le sigo debiendo yo a esta persona, Ya. yo le sigo debiendo. ¿A su amiga? Sí, ambas eran mis amigas. Ah, ya. Y bueno, el señor Aldo Romero vio, yo le conté la verdad, el para qué era la plata, todo vio, ya, fuimos. Él no me dio a mí ni un centavo. Él hizo sus cálculos y él me dice, te vamos a prestar 100.000 bolivianos, ya. Él se echó quedar, él le dio en sus manos a Lisset Caguaya Cerrudo los 80.000 bolivianos, que aún así le seguía debiendo a ella un tanto de dinero. Se hizo quedar 20.000 bolivianos de 4 meses de interés y 4.000 bolivianos de él de sus honorarios. Se hacían ahí los 100.000 bolivianos. Aún así he llegado a deberle yo a él un tanto de dinero, ¿Cuánto? como 3.000 bolivianos. Más. Yo he llegado a deberle al señor Aldo Romero, porque nos ha faltado para pagar a la notaria, todas esas cosas. Ujú. Entonces yo estaba, como pagué 4 meses de interés al 4%, yo estaba pagando normal, un mes que me atrasé, de los 4 meses que le estoy diciendo, ya llegó la notificación a mi casa, diciendo que lo iban a rematar la casa como era coactivo. Ujú. Entonces yo fui con él y él me dice, no, ven a la oficina. Yo pensé, tanto ha sido mi ignorancia de mí, que solucionando con él yendo a la oficina íbamos a solucionar todo, pero no había sido así. Esto en el juzgado todavía está continuando. Hemos hablado, él me dice, no te preocupes, yo quería hablar con el señor Gonzalo Mamani, el que me hizo prestar dinero. Él me dice que ha muerto en un accidente, pero le dejó un poder a Fidel Castro.
Entonces yo le dije, ¿cómo podemos solucionar? Y él me dice, no te preocupes, vamos a hacer deshipotecar los 100.000 bolivianos que está aquí, que es el documento que yo tengo, pondremos 120.000 bolivianos con otros meses de interés, con otros 4 meses de interés, y su honorario de él, sí, de 120.000 bolivianos. Yo he creído en él y he firmado pensando que él de verdad lo iba a hacer deshipotecar el Gonzalo Mamani, pero no ha sido así. Ese mismo día a las 7 de la noche me dice, tienes que pagarme mis honorarios. Yo le digo, ¿cuánto es? 15.000 bolivianos. Doctor, yo no tengo. No, tienes que pagarme, me dice. Si no, entonces yo lo hago rematar tu casa. Pero doctor, no tengo. Mi mercadería, no, con todo lo que estoy debiendo a la gente, ya no tengo ni para la mercadería, le he dicho. Y él sabía. Y él me dice, no, si no me das, no. Entonces, no, eso es en vano. Él hace otro documento como préstamo, igual con la misma casa, todo similar al que hizo de Gonzalo Mamani y de Fidel Castro. Y él dice, no se me vas a pagar tranquilamente. Yo ya le he dicho, yo he aceptado porque él era de llamarme todo el rato. He aceptado para pagar. Y eso. ¿Seguía viviendo usted en la casa? Sí, seguía debiendo. Cuando grande era mi sorpresa de mí que tenía 3 hipotecas, uno de 15.000 bolivianos de Gonzalo Mamani, de 120.000 de Fidel Castro y de 15.000 bolivianos de... O sea, debía 235.000. Sí, de sus honorarios. Yo he seguido pagando al señor Aldo, pero esto todavía está continuando en el juzgado. Según yo, he solucionado con él. El gran problema es que yo no tengo con qué decir que yo le he pagado a él, porque cuando yo le daba, se ve que decía, no te preocupes, tranquila, aquí nadie te va a hacer daño, yo soy de confianza. O sea, todos, en otras palabras, hemos caído para decir, lo único que tengo un recibo, nada más. Entonces yo he tratado de hablar con él. Yo quiero pagar, tengo que pagar, lo que es legalmente. Aún así él ha seguido cobrándome al 10%. Primero lo he hecho ir al 4%, después al 10%. Y aún así he seguido pagando. No tengo nada. Yo les puedo llevar a mi casa, vivo en alquiler. No voy a mi casa 2 años, no vive nadie en mi casa porque mi hijo intentó quitarse la vida. Porque es el Liceo Caguaya, Edith Frías. Y Aldo Romero, le avisaron a mi hijo, le dijeron que tu mamá es una estafadora, una maleante que me ha estafado, que es que el otro mi hijo quiso quitarse la vida. De esa razón yo me fui de mi casa está vacía, yo vivo en alquiler, pero para pagar los intereses de estas personas lo he vendido todo, yo no tengo. Quiero pagar, pero lo que es justo, eso es lo que yo deseo, voy a pagar, pero quiero pagar a la persona correcta, que es el señor Gonzalo Mamani, que no está aquí, el señor se encuentra preso. ¿Cómo es eso? Él está en La Paz, el señor Gonzalo Mamani. ¿Por qué estará detenido? Por la 1008. Ya tengo de la Fiscalía, ya he sacado un requerimiento donde que yo voy a llevar a La Paz, que voy a ir personalmente, voy a ir a dejarle esto, para que él sepa la verdad, porque el señor, la primera vez que fui estaba en La Paz, en Potosí, perdón, después fui a buscarle, estaba en La Paz, después se ha ido a Puerto... No, sí, para que más o menos es ahí, es un pueblito lejos, pero de La Paz. Voy a ir, quiero que sepa la verdad, que el señor Fidel Castro y el señor Aldo Romero no es como ellos dicen. Eso es lo que yo quería contar. ¿Cuánto cree usted que sea la deuda real que usted podría pagar? Los 100.000 bolivianos. Pero la casa ya no está a su nombre. Está a mi nombre todavía. Sí. Todavía está a su nombre. Sí. Y no va a poder pagar los 200 y tantos mil. No, porque yo solo debo 100.000 bolivianos, el señor Gonzalo Mamani. ¿Y ahora qué dice el señor Aldo Romero? ¿Romero me dice? Sí, Aldo ¿Qué Romero. dice Aldo Romero? Este último, yo le tenía miedo. Yo le veía, quería escaparme, porque siempre ha sido agresivo. Yo siempre le tenía miedo. Gracias a Sandra, a señora Dolly y aquí a mi compañera, yo recién he empezado a alzar las manos, porque todo era llorar y llorar y llorar. Pero ahora, este último hemos hablado, quiere solucionar, supuestamente, pero no es esa solución donde que uno quiere decir, pondremos las cartas a la mesa, solucionaremos de este modo, Pero, lastimablemente, él no es así. O sea, te pone una cara y al día siguiente es otra cara. ¿Y ahora qué piensan hacer ustedes? Pagar, tenemos que pagar, pero lo que es justo. Yo por eso ando hasta La Paz a buscarle a este señor al Gonzalo Mamani, sí. Voy a viajar y voy a explicarle la situación que tengo que pagar, pero lo que es justo. Sí.
Don Aldo Romero, si no nos está viendo, probablemente alguien le cuente. Claro. Y si no, puede ver el programa en el internet también. Siempre es bueno escuchar a las dos partes. Sí. Don Aldo Romero, ¿quiere decir usted su verdad? Lo que han dicho aquí las señoras, ¿es cierto? ¿Es verdad a medias? ¿Es mentira? ¿Quiere decir su verdad, don Aldo Romero? Lo vamos a esperar aquí en el circuito electoral para que nos diga si es cierto, si es mentira. ¿Y son los únicos casitos? Muchos. ¿No? Bueno, Wilson, no son los únicos, son más de 30 casos que ya son denunciados oficialmente. Imputación formal tenemos en contra de todos los usureros, que en este están Freddy Landívar, está la señora Mobarek, está la señora Lizeth Kawaya, Ana Tango, Gloria Núñez, Klaus Peter, son una cosa de 10, y Hilda Mercado, Norma Berríos, que son abogados, no muchos de ellos. Ellos ya tienen imputación formal por el Ministerio Público, donde el día viernes hemos sido notificados, ¿no? Porque ellos han presentado un incidente para hacer caer la imputación. Pero esperemos que este incidente sea resuelto en los próximos días, en la próxima audiencia, donde ellos tendrán que probar, ¿no? Porque es su palabra contra la de más de 100 personas que están implicadas. ¿Cuánto será la deuda que se tiene? ¿Será 1 millón de bolivianos? ¿Cuánto será? Sí, aproximadamente. Pero acá lo que nosotros, más allá de la deuda, es el hecho penal que estos han cometido, usura, anatocismo, porque han capitalizado los intereses, los honorarios de abogado lo han capitalizado, han cobrado interés sobre interés, y eso se llama anatocismo, y eso también está penalizado dentro del Código Penal. Acá no, me quedan 2 minutitos. ¿Se podrá llegar a una audiencia cautelar? ¿El señor Aldo Romero también está dentro de los imputados? ¿No está? ¿Cómo es el...? Efectivamente, Aldo Romero es la cabecilla de toda esta red de delincuentes, nos llamamos así porque es una red delincuencial que se ha hecho acá en Sucre, donde estos casos son pequeños a los demás. Lástima que las personas víctimas viven en zonas muy alejadas de la ciudad y no pueden venir, ¿no? Pero Aldo Romero es la cabecilla de todo esto, él es el prestamista, es el abogado, es hasta notario inclusive, intermediario, es todo el señor Aldo Romero. Y muchos de estos prestamistas dicen, nosotros no sabíamos, se lavan las manos, como el señor Klaus Peterson, que es un sinvergüenza para mí. Este señor viene a Bolivia y que ha venido solamente a estafar al pueblo de Sucre, y eso no se puede permitir. Pero más allá de todo, Wilson, lo que nosotros queremos es que estos señores paguen por el hecho penal que han cometido, la usura, anatocismo y estafa agravada. Y los que quieran prestarse, si no pueden pagar, no se presten. No, lo legal, Wilson, lo legal es el préstamo del 3%. El 3.1% ya es usura. Si a ella le han dicho 20%, en 5 meses es el doble. Si le han prestado 100.000, el primer mes 20.000, en 5 meses son 200. Si no ha podido pagar 100.000, ¿qué va a poder pagar 200.000? Entonces, tampoco hay que ilusionarse, decir, voy a trabajar el doble, el triple. No es solo que uno pueda trabajar, sino que uno pueda conseguir el dinero. Y se aprovechan seguramente de la necesidad del que por emergencia necesita plata. Sí, tú tienes razón, Wilson, pero la necesidad muchas veces hace ciego a una persona y lleva a prestarse muchas veces hasta el 20%. En la alcaldía, por ejemplo, yo tengo una denuncia, hay una persona que presta el 20% y se aprovecha en la alcaldía. Vamos a dar su nombre en días más. Todavía no, porque estamos en un proceso de investigación, pero es oficial que esta persona presta el 20% dentro de la alcaldía, haciendo llorar a muchos funcionarios allá. Bueno, me he traído un video, podemos ver, Kevin, para que no se distraiga mucho. Bueno, mire, a mí las denuncias me llegan en sobre cerrado y me da mucha pena cuando me dicen que yo hablo por hablar, pero acá ustedes pueden ver, es el director de espectáculos públicos, cómo agrede a una persona a puñetes, patadas en el suelo. Yo no sé si esa es su función de espectáculos públicos, agredir de esta forma a la mujer. Supuestamente ha sido, no me dieron la fecha exacta, pero yo asombrada de estas imágenes, porque a mí me dijeron
dijeron que en la avenida Las Américas esto es constante, estos hechos, pero yo no quería creer, porque estamos hablando de una persona profesional, todo aquello, ni así viéndolo borracho, arrastrándose, se puede hacer este tipo de agresiones. Yo lo voy a denunciar con estas imágenes al Ministerio Público, porque... ¿Esta que está agrediendo quién es? Es la persona que estaba con esa otra persona, todo aquello por defender Ni de uno ni de otro. ni de ¿no? uno ni del otro. otro. Por defender, ¿Al principio? porque han visto muchas personas esta agresión. A ver, veremos al principio de nuevo. Al principio, por favor. Muchas gracias. Cómo lo bajan. Él es el director de espectáculos públicos. ¿Cómo se llama? Es el señor Rojas, creo. O sea, estas denuncias no podemos quedar callados, ¿no es verdad? Seguramente se van a... Muchas gracias. Mi tiempo rapidito se ha acabado, ¿no? Qué pena. Volvemos después. Muchas gracias. Datos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su nombre? Ahí está el micrófono, lo estamos prestando a nuestro asistente Buenas personal. noches, mi nombre es Mario Bustamante Gutiérrez. Mario Bustamante Gutiérrez, usted es del Frente Revolucionario de Izquierda, del partido de don Motete Zamora, ahí está con su sombrero tarijeño. Exactamente, Sí. estamos acá precisamente para terciar en estas justas electorales que vienen, las nacionales y las departamentales. Usted es tarijeño. No, yo No, soy cochabambino, Cochabambino. radico en La Ya, Paz. Radica en La Paz. Sí, como dirigente nacional desde hace 8 años radico en La Paz. En La Paz. Sí. ¿Usted es el principal responsable del Frente Revolucionario de Izquierda o cómo está la estructura orgánica de este partido? La estructura, de acuerdo a la nueva disposición del Tribunal Supremo Electoral, es que se ha adecuado los estatutos, los principios, etcétera, porque el FRI sus estatutos son de hace 36 años. Ya. Entonces se ha adecuado de acuerdo a las observaciones que nos han hecho respecto de la paridad hombre-mujer, el defensor del militante y también, vamos a decir, la juventud Todo incorporada. actualizado. Entonces. Está ¿Y ahora cómo está actualizado. organizado? ¿Quién es En la este cabeza? momento el Comité Nacional está organizado por 20 personas titulares, 10 suplentes, 15 varones, 15 mujeres. Luego viene el Comité Central, que ¿Quiénes está, son los capísimos? lógicamente, históricamente, el compañero Oscar Zamora ¿Qué es el Medinaceli. presidente, Él es el jefe presidente del Comité Nacional. Del Comité Nacional. Del Comité Nacional. ¿Y sigue en ejercicio él? Sigue en ¿O es ejercicio. como honorario su cargo? No, sigue en ejercicio, efectivo. Él. Después de él, ¿quiénes vienen? Sigue la hija ¿Ya? ¿De él? de él, compañero, camarada Oscar Medina Celi. Ya. Luego está varios compañeros, 20 de ellos. ¿Y se ve bien que esté el papá como supercapo y después de él la hija? Claro que no, pero nadie puede evitar ejercer a toda persona el derecho político, Ujú. ¿no es Claro, cierto? Es mejor que esté en el mismo partido que se vaya a otro, ¿no? Generalmente ocurre, vamos a decir, en el MIR siempre ha ocurrido con todos los partidos políticos. Van a participar de las elecciones. Exactamente, vamos a participar. Municipales y generales. Así es, nuestra sigla, como todo el mundo sabe, y se ha hecho la publicación en todos los medios periodísticos, de las 11 siglas personales jurídicas que existen, entre ellas está el FRI, ha logrado, digamos, actualizar, revalidar y está a derecho para participar en estos justos electorales. ¿Tienen candidato a la presidencia ya? En este momento lo que estamos proponiendo a varias organizaciones, entre ellas vamos a decir el Mundo Indígena Originario Campesino tiene varias propuestas, como Coraite, como Félix Pazzi y otros, ¿no es cierto? ¿Ellos son posibles candidatos por el PRI? Son potenciales candidatos que el día jueves hemos hecho conversación preliminar y este jueves que viene vamos a probablemente sellar un acuerdo, un pacto, una alianza, un acuerdo político. ¿Candidato a la presidencia? ¿A la vicepresidencia alguno de ellos también? También, vamos a decir, Fanny Mina del Alto, también es una de ellas, ¿no es cierto?, que está terciando. Entonces nosotros estamos haciendo que todos los precandidatos compulsen
ante el pueblo, de manera que quien logre convencer, responder con una personalidad, carisma, etcétera, frente al pueblo en una gira nacional, en todos los departamentos, ese binomio que logre convencer aquello con respuestas a los problemas fundamentales de Bolivia, del quehacer político, ideológico, económico, etcétera, entonces ellos serán nuestros candidatos. Un mesecito y alguito más les queda de tiempo. En Sucre, ¿quiénes están en el Frente Revolucionario de Izquierda? En Sucre, vamos a decir, es un conglomerado de organizaciones sociales y de corrientes políticas a los cuales el FRI en esta etapa de reorganización hemos invitado y se han incorporado. Es decir, hay dos formas de ingresar al FRI. Y una es incorporándose como militante, registrándose, etcétera, etcétera. El Tribunal Supremo Electoral está obligando a todas las personas jurídicas a remozar y cada año reinscribir y recibir simpatizantes. Y el segundo es a través de convenios, acuerdos, alianzas con corrientes y organizaciones e instituciones. Y en el caso de Sucre, ¿hay ya imágenes? En Sucre, en este momento, hay una compañera tradicional del FRI que se llama Dora Higueras. Doña Dora Higueras. Doña Dora Higueras. Ella es la responsable del Frente. Ella es una de las responsables del comité, digamos, departamental, regional de Chuquisaca. ¿Quiénes más? Está varios, entre ellos, digamos, Willy Uceda, está Dora Camacho, está también Domínguez, Axel Domínguez, entre otros. Ya. ¿No es cierto? Y para ir a una elección uno necesita candidatos. Así es. Necesita aparato. Así es. ¿Tienen? Así es. En este momento estamos, después de 3 años de trabajo, hemos logrado reorganizar y tenemos en Chuquisaca un potencial de precandidatos y candidatos. En este caso, de las uninominales, las plurinominales y también como senadores potenciales. ¿Y tienen plata? El punto de la plata, estamos cambiando la tendencia, digamos, de que haya un padrino, de que haya plata, etcétera. Nos autofinanciamos y efectivamente el FRI, como es revolucionario y de izquierda, tiene que cumplir consecuentemente con esto. Es decir, el pueblo nunca ha necesitado... ¿Volverán a estar con alguien como Banzer? No. Porque ya estuvieron. Es decir, eso es una parte de la tradición del FRI, que ha estado con Banzer, con el MNR, con el MIR, etcétera, ¿no es cierto? Pero ahora, fortalecido, vamos a decir, estamos intentando, nuestra pretensión es, como partido, presentar una alternativa ideológica política a la oposición y al oficialismo. Esto es por eso que le decía, estas conversaciones que tenemos con este grupo del mundo indígena originario y también del PT, de la clase obrera y de otras corrientes ideológicas y políticas de la clase media. Por aquí estuvo un señor, se llama Horacio Pope, nos dijo hay una sigla nacional en $200.000, ¿no es la suya? No, de ninguna manera. No venderían, no negociarían, para nada, no transarían. no está en venta. ¿Sabe alguna otra sigla que esté así en oferta, a la venta? Mire, no sé, no. Los corrillos, los rumores, etcétera, existen en todo el mundo politiquero, por decir algo así. Pero aquellos que intentamos y llevamos adelante con transparencia la política como ciencia, indudablemente que eso no está en nuestros ¿Pero casos. sabe de algún partido que esté...? Mire, para decirlo responsablemente tendría que tener prueba. Ya. No Solo existe como prueba. No existe prueba. No. Nada más. Que le vaya bien, nos volveremos a encontrar. Gracias, estamos a su disposición. Saludos a Chuquisaca. Amigos, que nos vaya bien.